Bueno, bienvenidos al webinar de la ONG Bitcoin Argentina sobre ciencia de datos y blockchain. Hoy vamos a estar hablando con Lila Alves. Lila Alves es co-host del podcast de ciencia de datos llamado Datanauta. Es Bitcoiner, emprendedora, Scrum Master en Henry y docente de finanzas en programa de capacitación a la Fundación YPF. Bienvenida, Lila. Hoy les recordamos que esta es un encuentro gratuito por parte de la ONG Bitcoin Argentina, que estamos cumpliendo en este año 10 años promoviendo y difundiendo el potencial de las tecnologías descentralizadas. Así que es un placer tener justamente el webinar de hoy hablando sobre blockchain y ciencia de datos. Bienvenida, Lira. Bueno, muchas gracias, Federico. Yo voy a compartir pantalla desde ya. No sé si me confirman si ven todos la pantalla. Se Em, ve. Así yo me abro el chat. Por alguna razón se me perdió el chat. No los veo. No me quiero perder sus preguntas. ¿Por qué no veo el chat? Acá. Listo. Caso resuelto. Bueno, como vieron supongo en la descripción del evento, hoy vamos a hablar de ciencia de datos y blockchain. Voy a empezar primero por presentarme, porque quiero aclarar un punto. Yo sí tengo un perfil muy generalista. Mi día es algo así como que empiezo la mañana leyendo un libro de física teórica, luego me voy a rendir un examen de estadística porque estudio finanzas, en la tarde estoy entrevistando a un científico de datos para hablar de, qué sé yo, continuous training, y en la noche estoy tocando cello. Entonces, paso por un montón de actividades, todas muy diferentes entre ellas, y eso me da cierta capacidad de conseguir estos puntos medios entre distintas disciplinas. Y por ende no me considero especialista en algo en concreto. Mi paso por la universidad, la parte académica, soy ingeniero civil, estudié algo de matemática, pero no finalicé y ahora estoy estudiando finanzas. Bitcoin era de 2017, ya yo vi todos esos picos, subió, bajó, ya viví todo eso sub y baja. Y el año pasado comencé esta travesía por la ciencia de datos que me fascinó. Y en esta travesía empecé el podcast Datanauta, donde entrevistamos expertos en ciencia de datos que están en diversas áreas. Ya hemos entrevistado físicos, biotecnólogos, médicos, abogados, hay de todo. Estamos en todas las plataformas de podcast, si les interesa, pueden visitar. En cuanto a la dinámica, si ustedes en algún momento de lo que yo estoy charlando se les ocurre la pregunta, escríbanlo en el chat, levanten la mano, porque se les va a olvidar. Yo sé que se les va a olvidar. Mejor lo escriben en el chat y yo por ahí prefiero que me interrumpan y se haga más dinámica la charla, porque si no, yo hablo todo el rato, me aburro yo, y si me aburro yo, se aburren ustedes. Así que vamos a trabajar en equipo. ¿Les parece? Bien, empezamos con el temario. También lo decía en la descripción del evento, esto es introductorio. Si alguien ya viene con una experiencia, ya conoce de ciencia de datos, ya conoce de blockchain, por ahí tal vez se pueda aburrir un poco, pero si es experto en una de las disciplinas en particular, tal vez pueda interactuar un poco más, así hacemos que esto sea un poco más dinámico. Entonces, en línea general, vamos a hablar de esto, qué es ciencia de datos, qué es blockchain, hablar un poco de estas terminologías de ciencia de datos que como que se entremezclan, que es Deep Learning, Big Data, inteligencia artificial, y a ver si podemos hacer como una especie de definición y separar estos términos, ¿no? Hablar un poco de seguridad y privacidad y aplicaciones en diversas industrias. Creo que esta es la mejor parte de alguna manera, explorar desafíos y oportunidades en diversas industrias. Necesito que me digan si están ahí, están vivos, levante la mano. Así no me siento que estoy hablando sola. Bien, bueno, estamos ready. Comencemos. Un poco de contexto. A mí siempre me gusta empezar con esto de que somos unas máquinas de generar datos. Todo esto empezó a finales de los 60 con el Internet. De alguna manera nos permitió descubrir y crear nuevas soluciones que nos permitan generar más y más datos. Se estima, porque no es un dato certero, que cada día nosotros generamos aproximadamente 389 millones de terabytes por día. Y ya están cada vez inventando un término nuevo para poder describir una unidad más de capacidad de datos. Entonces,
Esto ha sido un caldo de cultivo para todo esto que vamos a charlar hoy sobre ciencia de datos y blockchain. Y me gustaría hacer como una especie de repaso histórico, ¿no? Como para resaltar 2 puntos que voy a comentar a continuación. Primero, 1962, cuando Brasil gana su segunda Copa Mundial de Fútbol. Es dato importante, pero soy brasilera, por si no lo sabía. John Tukey, estadístico, hizo una observación en uno de sus libros en donde propuso de cierta manera que la estadística fuera considerada una ciencia empírica, porque la estadística no es una ciencia exacta, no es algo así como la matemática y las ingenierías que pueden ser sistematizadas en un lenguaje matemático. Si bien la estadística utiliza matemática, es un entorno muy probabilístico, mucho de prueba y error. De hecho, mucho lo que se hace en estadística es reducir el error de estimación todo el rato. Entonces, Peter Naur, pues posteriormente sería ganador de un premio Turing, en uno de sus libros usa por primera vez el término Data Science. Y en el 96, 2 copas más ganadas por Brasil, se crea la primera conferencia que tiene el nombre de Data Science. Y hubo una de las conferencias que tuvo este título de Statistics Equal Data Science, como haciendo esa pregunta, ¿es igual la estadística a la ciencia de datos? Y por último, en 2002, ya después que Brasil ganó la quinta copa, se crea la primera conferencia, o la primera revista llamada Data Science Journal. Entonces, ¿qué quiero resaltar de acá? Primero que la ciencia de datos, ya pareciera obvio, como que viene de la estadística, o se alimentó, evolucionó, o se fue construyendo a partir de los conocimientos de la estadística. Por tanto, tiene un peso muy importante. Y segundo, es lo nuevo que es esta disciplina. En 1968 hay personas vivas de esa época, no estamos hablando de mucho tiempo. Entonces, bueno, ya habiendo hecho este repaso histórico, vamos a empezar a definir ciencia de datos. A mí me gusta hacer las cosas lo más sencilla posible, porque si no, nos agotamos. Mi definición, hay varias definiciones, pero bueno, empiezo con esta definición, que la ciencia de datos es una disciplina de hacer que los datos sean útiles. Ok, no estoy mezclando. Más adelante les explico lo que es dato. Otra definición que a mí me gusta mucho es que la ciencia de datos también es usar los datos para hacer y responder preguntas. Por esto que les comentaba de que la ciencia de datos es más una ciencia empírica. Si pensamos en el método científico, partimos de una hipótesis y a partir de ciertas experimentaciones tratamos de comprobar si esa hipótesis es cierta o falsa. Y la ciencia de datos no se aleja mucho de ese método. Entonces, al plantear preguntas, lo que hacemos es plantear hipótesis y utilizar la tecnología y otras herramientas para poder responder estas preguntas. Entonces, haciendo una combinación de estas dos definiciones, yo creé una que no creo que sea muy original, yo creo que si la googleamos la encontramos, pero me gusta porque incluye todos los elementos que quiero resaltar. Uno, que es un enfoque multidisciplinar. Si bien nace o viene a raíz de la estadística, es como la ciencia que dio pie a todo este enfoque, no es mentira que tenemos a toda la parte de ciencias de la computación involucradas en esto y la parte del conocimiento del negocio, de dónde se está aplicando estas tecnologías, por así decirlo, estos modelos. Entonces, como un enfoque multidisciplinar hace que los datos sean útiles para responder preguntas. Y acá, por eso hice la pausa hace 2 slides anteriores, no sabía si espolear esto, que les quería explicar un poco esta diferencia entre dato, información, conocimiento y sabiduría. Haciendo una distinción, un dato, si lo tuviera que definir, es una representación simbólica de un atributo o una variable cualitativa o cuantitativa de algo, lo que sea. Mi nombre es un dato, mi edad es un dato, mi posición geográfica en este momento es un dato, mi estado de ánimo en este momento es un dato, el día de hoy es un dato, son datos. Entonces, en este ejemplo particular, hablamos de que los datos son mediciones. Este ejemplo sería luz roja o el rojo en concreto, que está en un formato hexadecimal, que sería FF0000. Es el dato. Ahora, si a ese dato le damos un contexto y le damos un significado
en un lugar, en contexto, valga la redundancia, ya tiene una estructura y se convierte en información. En este ejemplo, la luz en el semáforo cambió a rojo. O sea, no es un rojo cualquiera, no es el rojo, no es la silla roja, el semáforo está en rojo. No es lo mismo el rojo en el semáforo que el rojo en la silla. Entonces, acá ya hablamos de información como un nivel superior. Luego, cuando esta información se le incluyen reglas, por ejemplo, acá el semáforo indica, o sea, el semáforo en rojo indica detenerse, es una regla, ya estamos en un nivel de conocimiento. O sea, es un dato que tiene un contexto, un significado y que ese significado tiene ciertas regulaciones, por así decirlo. Y por último, el último nivel de conocimiento sería la toma de decisiones. Si yo veo que el semáforo está en rojo, yo tengo que hacer una acción que sería lo más razonable detenerme. Si no, no voy a ver más copas mundiales de fútbol, lamentablemente. Entonces, esta pirámide explica un poco esos niveles, yo le llamo de conciencia, no está correcto, pero nos ayuda a diferenciar qué es dato de información, de conocimiento y sabiduría. Bien, habíamos dicho que esta ciencia es muy nueva, y no es mentira. Y que al ser nueva, hay como que muchas terminologías que los que están entrando en este mundo empiezan a no entender qué es business intelligence, qué es big data, qué es data science, cuál es la diferencia con machine learning, deep learning y todo este montón de palabras que la gran mayoría están en inglés. Y a veces es muy confuso comenzar. Entonces, me gustaría dar como mi pequeño grano de arena para el que quiera como que empezar en esta ciencia y como para delimitar cuál es el área de interés. Hay muchísimos gráficos que tratan de explicar cómo se relacionan todas ellas y yo creo que este fue mi favorito. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, Machine Learning, de hecho lo tengo acá descrito, en la programación tradicional nosotros definimos reglas, damos datos y a través de ciertos algoritmos obtenemos respuestas, outputs. En el caso de Machine Learning se invierte un poco. Nosotros damos la respuesta, que es lo que nosotros queremos obtener, le damos los datos, a partir de esos datos se entrenan modelos algorítmicos y nos da las reglas, o sea, las reglas que tomó para llegar a esas respuestas. Entonces, como que el enfoque es al contrario. Volviendo a este gráfico. Entonces, ese conjunto de algoritmos, llamémosle, está en la capa de Machine Learning. El Deep Learning incluye como que algoritmos un poco más avanzados. Aquí es donde entran lo que se conoce como las redes neuronales, en principio. Y la inteligencia artificial es un concepto un poco más conceptual, más que práctico, porque incluye todas esas habilidades que puede hacer una máquina que se asemejan de cierta manera a la capacidad de la inteligencia humana. Entonces, dentro de la inteligencia artificial podemos utilizar herramientas de machine learning, herramientas de deep learning, y podemos delimitar áreas de conocimiento como por ejemplo puede ser computer vision. El computer vision se carga únicamente de analizar imágenes o videos, por ejemplo, o reconocimiento de voz, por ejemplo. Entonces, que estos modelos se encargan de analizar las ondas sonoras y buscar patrones y a partir de eso tomar decisiones, que es un poco lo que les expliqué con el gráfico anterior. Entonces, si tuviéramos que definir qué es ciencia de datos, dónde entra ciencia de datos en todo esto, sería como esa rebanada de la torta. Es un poco de todo, pero no es eso. Y por eso es que es tan confuso. Incluso yo he entrevistado a un montón de expertos este último año que se dedican a la ciencia de datos y no hay un consenso en dónde se delimita un área y dónde se delimita la otra. Entonces, este es como mi grano de arena para poder hacer ciertas distinciones. Muchas veces se logra hacer esta categorización en base a los resultados que queremos obtener. Entonces, si lo que buscamos es igualar de cierta manera la inteligencia humana, bueno, estaríamos hablando de inteligencia artificial, pero un concepto más amplio que incluye todo. Y dentro de ese todo, pues tenemos estas partes. Necesito que hasta acá me digan si están ahí, están vivos, no se me durmieron. Levanten la mano. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están ahí? Ok, no se me durmió nadie todavía. Bien, Big Data. Vale,
Big Data es un concepto que trata de describir muchos datos, o sea, pero no es cualquier gran cantidad de datos. Hablamos de estas características que tiene que cumplir esa cantidad de datos. Tiene que ser de un gran volumen, tiene que ser valioso. Lo de veraz es algo relativamente nuevo. Tiene que ser variado en el sentido de que cuando hablamos de Big Data no hablamos de un montón de datos que están en una única base de datos, sino que esa base de datos está alimentada de distintas fuentes. Qué sé yo consulto una API de una base de datos de otra empresa, después consulto datos públicos, lo alimento con datos privados. Entonces, si hay una cantidad de datos que están alimentando esa base de datos, valga la redundancia, estaríamos hablando de Big Data. Y es escalable. Y es un concepto que justamente trata de explicar esas tecnologías que son necesarias para manipular esa cantidad de datos. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Yo prefiero que me interrumpan. Ah, claro. Bien, entonces si tuviéramos como que resumir un poco lo que he dicho hasta ahora, dije que la ciencia de datos es un enfoque multidisciplinar. Entonces, si tuviéramos que delimitar cuáles son esas disciplinas, pues básicamente serían tres. Serían las matemáticas, las estadísticas básicamente, la computación, la ciencia de la computación, todo lo que tiene que ver con programar y conocer todas estas herramientas tecnológicas que son un montón, que es lo que te explican en los cursos, y la expertise, o sea, que conozcas el negocio o dónde estás aplicando lo que estás aplicando. Entonces, en estas fronteras es donde vemos otras áreas de interés. Por ejemplo, si combinamos matemática y estadística con la expertise, pues estamos hablando de estadística convencional, que es lo que vienen haciendo las consultoras toda la vida. Cuando combinamos matemática, estadística o computación, estamos hablando de machine learning, pero eso le falta un ingrediente, que es el dominio como tal, le llaman el dominio, la expertise, es que entiendas el negocio. Cuando combinas estas habilidades técnicas y conoces el negocio en el sentido de que sos capaz de generar la pregunta y poder responderla a través de todos estos algoritmos, entonces sí, estamos hablando de ciencia de datos, estamos hablando de un científico de datos. Pero si únicamente es una persona técnica, pues está dentro de lo que sería Machine Learning. ¿Por qué? Porque busca un objetivo, pero no se está aplicando a resolver un problema real. Y para facilitar un poco esto, no sé si no hay más preguntas. Bien. A mí me gusta también hablar de pasado y futuro, en el sentido de que si tenemos un montón de datos, en Big Data o no, bueno, todo es Big Data, estamos Neira. hablando... Ah, hija de puta. ¿Cómo? ¿Tienes una pregunta, Manuel, o no? Si no. Bien, si estamos hablando del pasado, datos que ya existen, de cosas que ocurrieron, las preguntas que nos pudiéramos hacer es qué pasó y por qué pasó. Y esto ya sería data analysis. Análisis de datos en estadística sería estadística descriptiva. No estoy inventando nada nuevo. Y ahora, si nosotros nos queremos enfocar en el futuro, en qué pasará, qué acción tomar, ya estamos hablando de ciencia de datos y podemos comenzar a hablar de algoritmos que son capaces de predecir cosas. Entonces, algunas de estas aplicaciones, hay muchísimas, pero dije, bueno, vamos a traer las que son como más comunes en un contexto de negocios, que serían, por ejemplo, la predicción de la demanda, que si tuviera que explicarlo un poco, sería una serie temporal donde tenemos un orden cronológico entre la demanda y con algoritmos llamados de serie de tiempo, lo que busca es predecir en el futuro cercano, no muy lejano, en base a patrones históricos, cuál puede ser el siguiente valor. Entonces yo coloqué acá predicción de demanda, pero puede ser predicción de precio o predicción de cualquier otra cosa que cumple ese formato de serie temporal, que tenga una fecha y una variable cuantitativa. Luego tenemos plan de fidelización. En el plan de fidelización lo que se busca es evitar que los clientes abandonen. ¿Y cómo hacemos esto a nivel técnico, de cierta manera? Buscamos todos los clientes que efectivamente abandonaron y buscamos patrones en su comportamiento. Cuando nosotros detectamos esos patrones,
entrenamos modelos de Machine Learning básicamente y le damos datos de nuestros usuarios activos. Si alguno de nuestros usuarios activos detectamos que tienen patrones similares a clientes pasados que efectivamente abandonaron, entonces tomo decisiones, que es la parte más alta de la pirámide, que sería, qué sé yo, le doy una oferta, algo hago para retenerlo. Entonces, en línea general, lo que buscamos en un proyecto de ciencia de datos que tiene como finalidad hacer un plan de fidelización para una empresa. Luego tenemos la parte de optimización de precios o el price intelligence, que es básicamente comenzar a alimentar una base de datos, un algoritmo básicamente, con distintas fuentes de información para poder optimizar el precio de mi producto, que puede ser, por ejemplo, el precio de mi competencia, los datos de mi usuario, el usuario, porque no sé si les ha pasado, si buscan muy seguido los precios en una aerolínea, si buscan muy seguido y no borran el caché, no sé si notan que los precios les suben. Bueno, es parte de estos algoritmos de Price Intelligence, que lo que busca es obtener el mayor beneficio posible de cada usuario. Entonces, si nota que un usuario está entrando muchas veces, entonces detecta que hay mucho interés. Al haber mucho interés, entonces es menos susceptible a la variación de los precios. Ese sería un ejemplo de la vida cotidiana de lo que significaría optimización de precios. Cada empresa lo adaptará obviamente a su producto o servicio. La parte de recomendaciones personalizadas tiene cierto parecido con el plan de fidelización, ¿no? En el sentido de que buscamos patrones de usuarios anteriores y comenzamos a ver los usuarios actuales y cuando encajan en este patrón, nosotros le hacemos recomendaciones similares a estos otros usuarios. Pero me detengo que hay una pregunta. ¿No se puede ver qué patrón? Bueno, la leo en voz alta para que quede grabado. En tu experiencia, ¿qué patrón se puede ver para detectar que un cliente se irá a la competencia? Y va a depender mucho de tu servicio. Porque si es, por ejemplo, un servicio que vendes con regularidad y notas, por ejemplo, que el usuario disminuyó la frecuencia de compra con la que venía anteriormente, ya es una especie de indicativo de que o no le está gustando tu servicio, no satisface su necesidad o ya no te necesita, va a depender de esto. Esa es una de las posibles señales. Y si no es tan frecuente, pues cuánto tiempo tiene inactivo. Por ejemplo, los bancos suelen analizar mucho esto y cuando ven que estás en ese o bajas la frecuencia de consumo o estás en ese patrón que coincide con nuestros usuarios que ya abandonaron, comienzan a llamarte o a enviarte correos, qué sé yo, como primero para poder descubrir si seguís ahí, no te quieres ir y luego te dan como, qué sé yo, un crédito o descuento. Pero una de los trucos sería eso, es la frecuencia. Bien, continúo. Por nada. Por lo otro sería optimización de supply chain. Esto tiene que ver con logística. Por ejemplo, si estás en el sector de logística y tienes que armar rutas, estos modelos te pueden ayudar a optimizar esas rutas o alimentarlo con información externa. Por ejemplo, si yo tengo que hacer rutas en un determinado lugar y yo quisiera tener un sistema de monitoreo que me permita alimentarlo con datos de, por ejemplo, los efectos meteorológicos de ese lugar geográfico, yo podría anticiparme a posible lluvia, granizo, lo que sea que impida o dificulte mi logística. Eso es uno de los muchos ejemplos. Como les comenté al inicio, siempre se empieza con una pregunta y lo que nosotros buscamos por estos proyectos de ciencia de datos es buscar responder esa pregunta y dar soluciones en línea general. Y por último, este es como una especie de icono en ciencia de datos, en el sentido de que garbage in, garbage out quiere decir que si tú le das basura a tu algoritmo, no importa si es perfecto y tiene una precisión impecable, vas a obtener basura. Ya que hago una pausa, si alguno quiere preguntar, tomarse 2 segundos para pensar lo que dije, que le gustó más, que le gustó menos, este es su momento. Yo mientras tanto tomo agua.
Dígame si siguen ahí, por favor. Bueno, ¿todo claro acá? Hasta acá con lo de ciencia de datos. ¿Les quedó alguna pregunta? ¿Qué sería introducir datos basura? Bien, datos basura serían datos falsos, datos incorrectos, datos imprecisos, o datos, a ver, imprecisos, incorrectos, dato que te va a perjudicar en tu análisis. Por ejemplo, si quieres analizar, vamos a buscar ejemplos, lo que estábamos hablando de la fidelización. Quieres analizar el patrón de comportamiento de tus usuarios y tienes datos que son falsos, por ejemplo, alteraron de cierta manera los datos de comportamiento de ciertos usuarios, o un periodo en el que no analizaste, o no, hay como decirlo, no recabaste datos de tus usuarios, que eso sucede mucho, o sea, que el dato está faltando, no existe, pues no puedes hacer un buen análisis. Y si existe y tienen incoherencias, qué sé yo, errores, tampoco te va a servir. Entonces, tiene que cumplir con esos requisitos de que tiene que ser preciso, verídico, para que sea útil. ¿Sí? Bueno, entonces, dicho esto, hay una tecnología que pretende, o lo está intentando a su manera, resolver este problema, que es la blockchain. La blockchain, espero que no sepan nada de blockchain, porque si no se me van a dormir de aquí en adelante. Es un libro de contabilidad, llamémosle contabilidad, no es muy preciso el término, donde los datos son inmodificables y son compartidos, distribuidos entre todos, que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial o no. No necesariamente tiene que ser empresarial. Lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, ¿qué ventajas me da blockchain como tecnología? Uno, de cierta manera, me da la trazabilidad del dato. Al ser inmutable, yo tengo cierta certeza de que yo darle ese dato a la blockchain, estoy segura de que nadie lo pudo modificar. Entonces ya me da un plus como dato de calidad, ¿no? Luego la transparencia, en el sentido de que, bueno, ya que está registrado en la blockchain, todos vemos lo mismo, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Y eso me da cierta seguridad, entre comillas, lo vamos a ver más adelante. Y me permite automatizar ciertas cosas, porque al yo no tener que estar verificando el dato en distintas etapas, por ahí me facilita ciertos procesos y puedo automatizar y crear los famosos contratos inteligentes, que es una de las cosas que de alguna manera caracteriza blockchain. Desventajas, como todo, no todo es perfecto, tiene su lado bueno y su lado malo. Es la escalabilidad. O sea, si tengo un negocio y pienso, necesito una blockchain, tengo que estar consciente de que va a ser costoso, tal vez no va a ser tan escalable, posiblemente sea ineficiente. La seguridad, si bien es una ventaja, si se hace bien, si se hace mal, también puede ser tétrico, porque puedes exponer datos sensibles. Y por otro lado, las regulaciones. Entonces, al no tener certeza en si el regulador está de acuerdo o no con lo que estás haciendo, es bastante difícil emprender utilizando esta tecnología. Entonces, hablemos de los tipos de blockchain. Y acá ahí como que se divide los que son pro descentralización y los que no son pro descentralización. Y acá tenemos que pensar desde la perspectiva de la empresa. Una empresa quiere ser eficiente, quiere tener costos bajos, obviamente para obtener mayores beneficios. No está atrás del ideal de que algo sea totalmente descentralizado, sino que hay fines de lucro involucrados. Entonces, lo que hacen las empresas es ver los beneficios de esta tecnología y toman lo que les conviene. Entonces, acá es muy probable que se haga la grieta, la famosa grieta. Entonces, la izquierda tenemos las blockchain públicas. El mejor ejemplo que tengo es Bitcoin. Para quienes no saben cómo funciona una blockchain, lo explico rápidamente. Un usuario emite una transacción. Esa transacción se propaga por diversos nodos, que son como una especie de base de datos que tienen distintos usuarios, empresas, etc.
esa base de datos distribuida, que todos supone que tenemos la misma información, hay unos tipos especiales que toman esta información que está en espera, la valida y crea un bloque y la vuelve a propagar por el resto de los nodos. Entonces, al crear el bloque, como que certifica que esa transacción es válida. En líneas generales funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Te permite que nadie dentro de esa red necesite confiar en el otro, porque todos tienen que seguir ciertas reglas que están claras desde el inicio. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Bueno, me gusta la tecnología, pero no quiero perder el control en el caso de que todo salga mal o que todo salga bien, lo que sea. Entonces, creamos lo que se mal conoce, se mal llama blockchain privada, que no es una blockchain, es un sistema como cualquier otro centralizado, pero bueno, entro en esta categoría. Un ejemplo que tengo, que no les gusta llamarlo blockchain justamente por esto, es en Brasil, el sistema financiero, hay un sistema de pagos instantáneos llamado Pix, donde el Banco Central es como el nodo central que pone las reglas. Todos los bancos, los que antes eran bancos tradicionales, están manteniendo nodos. Esos nodos ellos los alimentan con todas las transacciones que reciben de sus usuarios y las propagan por el resto de los nodos. El Banco Central es el que da los permisos a los bancos para poder añadir transacciones, porque no se pueden modificar. Acá, ¿cuál es la diferencia con la que describí anteriormente? Que existe la autoridad central. En el otro es evidente, no hay una autoridad central. Y otro tipo es la de consorcio, las federadas, donde quieren eliminar la autoridad central. Entonces, bueno, está bien, somos un grupo de empresas, queremos una base de datos distribuida entre nosotros, que sea privada, que nosotros podamos administrar los permisos. Ah, otra cosa que se me pasó a mencionarla, en una blockchain privada no es necesario un mecanismo de consenso porque tienes la autoridad central que está encargada justamente de monitorear todo. Y tampoco hay recompensa de los nodos como tal, los que mantienen los nodos, por obvias razones, más bien tienen costos, pero para formar parte de la red necesitan asumir esos costos. En los consorcios cambia un poquito las reglas del juego, porque tal vez necesites un mecanismo de consenso, dependiendo de cuánta confianza se tengan los actores entre ellos. Pero no existe la autoridad central, sin embargo, existe una especie de asamblea dentro de ese grupo que deciden a quién le dan permiso y a quién no. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que ese mecanismo de consenso se vuelve muy costoso o no hay suficiente confianza entre las partes y pueden tener, digamos, brechas de seguridad, o sea, riesgos. Entonces, usan el método híbrido. El método híbrido lo que hace es, bueno, usamos la blockchain privada, o sea, hacemos la base de datos distribuida y cada cierto tiempo, cada cierto bloque o en cada bloque, como nosotros nos pongamos de acuerdo, vamos a enviar el hash de nuestro bloque a una blockchain pública que sea inmutable. Por ejemplo, Bitcoin. De hecho, Bitcoin es una de las que más se usa para este tipo de acciones. No sé si se está acá una pregunta. En el caso de Brasil todavía no es una CBDC, pero están como construyendo las bases para eso. Creo que estamos así, a nada de la CBDC brasileña. Bien. Este es como un diagrama para decidir cuándo se supone que necesito usar blockchain. Entonces, la primera pregunta, necesito, a ver, los nodos funcionan por fuera de la blockchain. ¿En cuál tipo de blockchain te referís, Marina? Okay. Te mencioné 4 tipos. No, yo preguntaba en general, ¿qué tal? Buenas. Pero está Hola, bien, Marina. si... Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Ajá. No, está bien. Yo decía en general, claro, veo que al ser público, privado o híbrida cambiaría las políticas, ¿no? Pero en general, más o menos lo mismo, porque, por ejemplo, en una blockchain pública, el nodo es estrictamente necesario para el funcionamiento de la red. En todas, de hecho. La diferencia tal vez, lo que creo que apunta a tu pregunta, es cuando hacemos el paso de una blockchain federada o de consorcio a una híbrida.
La Sí, blockchain, eso. sí, la blockchain sigue siendo privada, pero como para darle un grado más de certeza de que esa información efectivamente es inmutable, lo que se hace es que se hashea. El hash es como una especie de función criptográfica, no es criptografía, los más técnicos capaz no les gusta el término, pero bueno, es una función que lo que hace es que cuando tú le das un input, pasa por una función y te genera un output que es como un código que tiene una cantidad definida de caracteres. ¿Cuál es la característica de esto? De que si cualquier otra persona coloca el mismo input por la misma función hash, le va a generar el mismo código. Entonces, si tú mandas ese código a la blockchain, que es inmutable, y tú haces esa verificación, ya garantiza de que no fue alterada esa información. Ahora, si tú pones una coma en ese input, no importa que sean 800 páginas de información, y un punto, ya el output es diferente. Entonces, cuando veas ese Claro. código en la blockchain pública y hagas tu verificación y decir, no, no me coincide. Si no me coincide, entonces esta información fue alterada. Es como la única característica que te da. Garantizar que esa información es genuina. Pero el funcionamiento de las blockchains federadas sigue siendo interno, sigue siendo privado, las decisiones se siguen tomando entre las personas que forman parte de ese consorcio. Bien. Bien. ¿Cuándo necesitamos una blockchain? Acá hay como una frase que me gusta usar mucho, que es cuando tienes un martillo en la mano, a todo le ves cara de clavo. Entonces, los expertos en blockchain, los fanáticos de blockchain, los que les encanta blockchain, a veces tratan de, con la solución en la mano, ir buscando el problema. Y no es el enfoque correcto. Es, bueno, pensemos si mi empresa o mi organización efectivamente está preparada para dar el salto al uso de blockchain, porque capaz no. Entonces, lo primero que necesitas saber es, bueno, ¿necesito una base de datos? Por lo general, sí. Pero si no la necesitas, entonces no necesitas blockchain. Pero si es afirmativo, entonces, bueno, necesitas que otros usuarios escriban, o sea, hay varios usuarios que escriben. No, bueno, si es una base de datos para ti nada más, no necesitas blockchain. Ahora, si hay más personas involucradas, vamos a ver. Esas personas son conocidas, confiables, si son confiables, y todos tienen los intereses alineados, no necesitas una blockchain. Ahora, si no tienes los intereses alineados o no tienes mucha confianza en estos actores, entonces tal vez pueda que necesites una blockchain. Luego, puedes usar un tercero de confianza para justamente resolver este problema. Si lo puedes usar, no necesitas una blockchain, pero si no, podemos estar ante la necesidad de una blockchain. Apenas acá estamos ante la posible necesidad de una blockchain. Entonces, ¿necesitas el control? Si necesitas el control, bueno, podemos pensar entre una blockchain privada o una blockchain híbrida. Si no es necesario que tengas el control, bueno, busquemos una blockchain pública. Entonces, este diagrama facilita un poco esa toma de decisión, porque blockchain, por lo general, y suena duro, en el 98% de los casos no sirve, es engorroso, te dificulta, te genera más costo, pero en ese 2% donde sí resuelve el problema y efectivamente genera valor, es como la mejor solución. Bien. Acá creo que se me van a asustar un poco. No se asusten, por favor. Esto les quería mencionar un poco porque ya quiero empezar a hacer paralelismo con lo que hablamos de ciencia de datos. Me pareciera que fue hace mucho tiempo, pero no, fue hace 20 minutos. El ciclo de vida del dato, que le hablé del dato, no es lineal. Tiene como que ciertas etapas definidas, pero no es como un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Todo empieza con la hipótesis que le cometen. Estamos el problema primero. Después que tenemos el problema, podemos pensar en dónde está el dato. Busquemos el dato. Y acá yo les puse un cuadrito en la parte donde dice la fuente del dato, donde está blockchain. Entonces, ¿en qué momento se unen ciencia de datos y blockchain? Ciencia de datos me permite, como les dije al inicio, buscar patrones, comenzar a crear soluciones a partir de esos patrones que descubro y a partir de ahí crear productos y servicios que beneficien a mi empresa, a mis usuarios. Entonces, blockchain lo que me da son datos seguros, o sea, datos auténticos, inmutables para alimentar mi sistema. Y más adelante vamos a bajar toda tierra con algunos ejemplos, ¿no?
Entonces, en ese punto en el que el blockchain se conecta de cierta manera con la ciencia de datos. Bueno, Luego, ¿tienes alguna pregunta, Luciana? No, ok. Bien, y todo lo demás tiene que ver con el proceso como tal de un proyecto de ciencia de datos. Después que tenemos los datos, hacemos los pipelines, que esto ya es un poco más técnico, que ese proceso donde transformamos el dato a como nosotros lo necesitamos, creamos un entorno y luego se hace la limpieza y la exploración del dato como tal. Y después que tengamos todo eso listo, que es como la parte de limpieza y organización, pasamos al modelado. Le damos todo esto a los científicos de datos. Bueno, realmente pasa primero por un ingeniero de datos y finalmente a un científico de datos que se encarga de entrenar los modelos para finalmente deployarlos. En líneas generales esto, pero no es lineal. Bien. Y una tecnología que a mí me encanta, que es mi favorita, que es una de las fuentes de datos por excelencia el día de hoy, que es el Internet of Things o IoT, que si no la conocen, pero que sí, son todos estos dispositivos hardware que son capaces de captar datos que posteriormente se van a convertir en información. Y el principal dispositivo que capta datos es este aparatito que tenemos acá, que todos tenemos, que puede captar nuestra voz, imágenes, ubicación geográfica y un montón de información que va a distintas bases de datos y que alimentan distintas bases de datos que posteriormente pueden estar entrenando modelos para nosotros mismos y nosotros no lo estamos sabiendo. Bien, uy, ya tengo que apurarme. Sinergia entre ciencia de datos y blockchain. Bueno, esto es un repasito. Desafíos para usar estas tecnologías como tal es el costo y la falta de talento. Y la falta de talento es crucial porque hay muy poco talento que sea experto en blockchain y experto en ciencia de datos o que esté justamente haciendo esta sinergia entre ambas tecnologías. Y luego la regulación, porque la regulación, ¿qué pasa? Te genera un entorno de incertidumbre, no sabes cuánto puedes avanzar, no sabes cuánto puedes invertir, porque tienes que tomar decisiones basadas en tu situación financiera, y si tienes esta incertidumbre es muy difícil avanzar. Pero hay oportunidades, todo hay oportunidades. Si pensamos únicamente en la ciencia de datos como tal, para una empresa le va a significar tomar mejores decisiones, y al tomar mejores decisiones o más rápidas, le va a dar más agilidad y puede ser más competitivo. Eso es lo crucial. Conocer a su usuario, a su cliente o su entorno le va a permitir justamente ser más competitivo y posteriormente crear nuevos productos y servicios. Entonces, una oportunidad que también les quería mencionar, no quería dejar de lado, es una tendencia que estoy viendo a nivel global, que es una Carta Internacional de Datos Abiertos, así se llama. De hecho, no sé cuál es el sitio web, ODC o algo así, donde hay muchos países, de hecho puse acá la lista de países que ya se adhirieron a esta carta, que están acordando hacer públicos ciertos datos de la gestión pública, qué sé yo, datos del tránsito, datos de consumo de servicios, cosas que antes eran privadas desde un punto de vista de gobierno y ahora se están haciendo públicos, y esto es una tendencia que se ve que cada vez más países se están suscribiendo a esta carta para poder dar acceso a datos gubernamentales. A ver, una pregunta. ¿Estás hablando de cuándo es conveniente hacer una cadena de datos desde cero para una empresa? Hoy en día, con las soluciones que existen, nunca vale la pena hacerla desde cero. Pero sí para saber cuándo la necesito usar o cuándo no. Porque ahorita les voy a comentar un servicio que lo puedes usar sin que sea de cero. Va, no voy a spoiler. Bien, sí, te respondí, ¿no, Pablo? Bueno, ahorita te termino de responder realmente. El Open Data, esto es una tendencia que estoy viendo y por eso me gusta hacer esta sinergia entre estas dos tecnologías, porque si vemos que cada vez más países se están suscribiendo a esta tendencia a exponer sus datos, que son datos reales, hay que darle cierta garantía de que esos datos son auténticos, sobre todo si son datos
donde nos permita a nosotros hacer análisis para tomar decisiones reales. Entonces, estos datos deberían, algunos países no sé si lo están considerando, y eso es una brecha de oportunidad importante, que estos datos estén en blockchains. Si estos datos están en blockchain, es un golazo, porque entonces nosotros pudiéramos acceder a esa información y aplicar todas estas tecnologías que nosotros mencionamos y crear soluciones basadas en estos datos. Estos son algunos de los principios de ese acuerdo. Si a alguno le interesa estudiarlo más a fondo, creo que la página se llama ODC, si mal no recuerdo, y pueden ver justamente todos los países que están adheridos y más información interesante. Entonces, ejemplos de productos y servicios. A ver, Paul, ¿cómo están conformados? No. Y bueno, si están, no son públicos. Ejemplos de datos que puedes ver ahí. Tránsito, consumo de energía, de agua, los presupuestos, a dónde se están distribuyendo el gasto público como tal, de ese tipo de información. Pero no exponen datos sensibles. Ya ahí tenemos un tema regulatorio que es muy delicado, el hecho de que no puedes exponer datos que sean sensibles. Pero no hay datos sensibles. Bien, ejemplos de productos o servicios basados en estas tecnologías. Un sector que a mí me interesa un montón es la salud. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la mayor cantidad de datos sensibles. No les hablé de los tipos de datos porque el tiempo no me da, pero bueno. La blockchain justamente se está utilizando, y de hecho acá tengo un ejemplo. Mayo Clinic es una empresa que utiliza la tecnología blockchain para colocar el registro de historiales clínicos de sus pacientes. Entonces, sí, entonces permite que estos datos sean auténticos y que se puedan propagar a distintos interesados y puedan consumir esa información de manera confiable, porque son datos verificados. Respondiendo a la pregunta de Pablo, creo, Amazon, no podría ser otra empresa, ofrece un servicio ya de bases de datos centralizadas, donde si tú llegas a la conclusión como empresa de que necesitas blockchain dentro de tu operatoria, ¿por qué? Porque quieres que la información sea inmutable y quieres mantener el control a pesar de todo, y son varios actores que están involucrados, Amazon ofrece ese servicio. Luego tienes otros que no me alcancé a listar acá, pero tienes Hyperledger, si mal no recuerdo, R3 y otro montón de blockchain que son privadas, y lo que hacen es ofrecer, de hecho, esta, si mal no recuerdo, ahorita les hablo un poco más de ella, Gose, que creó una base de datos distribuida y te ofrece el servicio empaquetado para que tú lo uses. Obviamente tienes que dar tu identidad y un montón de cosas previas para poder formar parte de eso, de ese tipo de blockchain que es privada. A ver, otra pregunta. Me imagino que sería una blockchain privada. Exacto, Marina. De hecho, en este tipo de iniciativas me vuelvo acá, de Open Data, donde los gobiernos son los que utilizan, o sea, exponen sus datos y utilizan blockchain, la mejor manera de poder hacerlo es a través de blockchain híbridas. ¿Por qué? Porque hay datos sensibles. Entonces, los datos sensibles los guarda en bases de datos que sean privadas, que no tengan, o sea, nadie tenga acceso por un tema de seguridad, y esos datos que efectivamente pueden ser públicos se colocan en la blockchain pública. Y lo que hacen, hay un proceso que se llama anonimización, que trata de camuflar, me entró una duda, estos datos que sean sensibles y que no exponga justamente los datos de los usuarios. ¿Sí? Ay, el tiempo, Dios. Anonimizar. Eso, María. Bien, y Gose es una empresa que me llama mucho la atención porque está en el sector de seguros. Lo que propone Gose de cierta manera es poder dar garantía en todo el proceso de un siniestro. O sea, no sé si alguno tuvo la suerte, la mala suerte de vivir un siniestro e ir delante del seguro, de la aseguradora. Tengo que demostrar que me ocurrió este siniestro. Bueno, Gose soluciona toda esa cadena, ese proceso, en el sentido de que utiliza Internet of Things para
monitorear lo que estás asegurando, qué sé yo, por ejemplo, una plantación de cultivo. La estoy asegurando contra daños meteorológicos. Bueno, estos dispositivos Internet of Things pueden monitorear todo el tiempo qué está ocurriendo con tu cultivo y si efectivamente hay un problema, o sea, hay granizo o algo y se perjudica tu cultivo, esta información se registra automáticamente en una blockchain, es inmutable, ya tienes el registro, la línea de tiempo, que es importante en este caso, y van pasando o sea, van eliminando de alguna manera intermediarios que verifiquen la información hasta que efectivamente tú puedas recibir el beneficio de tu seguro contra siniestro. Bien, esto me lo salto, que son como que puestos de trabajo que encontré que por si a alguno les interesa dedicarse en alguna de estas áreas, bueno, son como que roles que pueden ir cumpliendo. Con esto termino y me quedan 6 minutos para responder preguntas. Espero que hayan preguntas. Mientras tanto tomo agua. Sí, Glassnode, de hecho me gusta ese servicio. Nahuel, ¿tenés un caso particular? ¿Lo querés compartir? Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Muy interesante la charla. Ahora me confundo entre ODC y OCD, porque estuve buscando en internet y me aparece que es una de las alternativas es un trastorno obsesivo compulsivo o algo así, No. que evidentemente no se trata del caso. Entonces, ¿cómo es la sigla, digamos, las letras y la definición de OCD o ODC, lo que corresponda? Bueno, déjame buscar la página en concreto y te la envío, pues no sabía que era un trastorno. Open Está bien, Data. lo que vos decías que era ODC Ahí, o OCD. ahí envié la página. ODC. Open Data ODC. Charter. Ahí envié la página de Perdón, todas maneras porque Open. no te... Data Charter. Ahí puedes investigar un poco más esta tendencia que me parece una iniciativa Pero un segundo espectacular. porque no lo estoy viendo. En el No chat lo de estoy- acá del Zoom. Ok, Ya. Nahuel. Este es que se estaban borrando datos del telegrama cuando salías del correo hasta el proceso de digitalización. Sería espectacular que en las elecciones se utilizara la blockchain, ¿no? Sí, de hecho puse, lo que pasa es que lo pasé muy rápido por tema de tiempo, que una de las aplicaciones que existe, que se puede usar en el tema del contexto de gobierno es justamente eso, el voto electrónico y la identidad digital. Que de hecho, estas iniciativas son buenas y malas dependiendo de cuánta privacidad esté involucrada y qué tan seguros estén estos datos. Es un tema bastante delicado porque son datos sensibles, pero llevado a la práctica con las medidas correctas, creo que podría eliminar muchos intermediarios y muchas fricciones y justamente evitar este tipo de situaciones como las que mencionas, Nahuel. Sí, siempre que hablamos de una autoridad central, a mí por lo menos me da como escozor. Hay que tomarlo con pinzas, porque si bien dentro de un contexto empresarial, este tipo de iniciativas, podemos prescindir de la descentralización, porque somos más eficientes cuando somos centralizados y tenemos fines de lucro, no es lo mismo cuando hablamos de un gobierno porque hablamos de intereses en común. Entonces, en este sentido, sí preferiría que todas estas iniciativas estén en blockchain que sean públicas 100%. Opinión personal. Gonzalo, ¿los datos recogidos por los países deben ser veraces o se supone que sean veraces? Ejemplo, INDEC o distribución de vacunas en COVID. Bueno, es tal cual como vos lo decís. O sea, se supone que deben ser veraces y si ellos, en este caso del Open Data que mencionaba, utilizan blockchain que sean híbridas, nosotros podemos verificar si son veraces o no son veraces. Porque dentro de todo, estos datos
se generan dentro de un círculo bastante cerrado y si quisieran manipular esa información antes de hacerla pública, podrían hacerlo. Entonces, lo que quisiéramos es que tomen o incorporen ciertas tecnologías que permitan que desde el momento en que se genera el dato sea verídico. Pero es como vos lo decís, se supone que es así y nosotros tenemos que confiar en el que genera el dato de que efectivamente está haciendo las cosas correctas. Pero hasta el día de hoy no tenemos herramientas para verificar. Bien, Ariel, ¿algún caso de éxito que conozcas en detalle para comentar brevemente sobre el uso de blockchain aplicado a ciencia de datos? Uy, supieras que me costó encontrar empresas que combinaran ambas, o sea, el uso de blockchain y la ciencia de datos como tal, porque la ciencia de datos ya cuenta como una especie de estándar en la industria, o sea, una empresa que no analice sus datos y no tome decisiones basadas en datos es una empresa que efectivamente no va a ser competente hoy en día, o sea, con la agilidad que necesitamos. Entonces, yo creo que la decisión está en si uso o no uso blockchain. Entonces, si uso blockchain, inevitablemente voy a necesitar ciencia de datos, porque la ciencia de datos, yo, me van a odiar, me van a tirar tomates, pero para mí es como un upgrade del Excel. Excel queda obsoleto, bueno, usemos herramientas de ciencia de datos para poder usar mejor nuestros datos. Hay gente que, no es lo mismo, sí, yo sé, no es comparable, pero las empresas ya necesitan incorporar ciencia de datos en sus negocios, o sea, es innegociable. Ahí a ver, se me están pasando las preguntas. Eso me hace ruido, sin consulta popular y la información inicial. Bueno. Sí, Pablo. Pero es como una lucha, entre comillas, de cuánto descentralización estamos dispuestos a asumir. Porque la descentralización te da un montón de beneficios, pero también te da un montón de responsabilidades. Y no sé si como sociedad estamos preparados para siquiera ser responsables de nuestro propio dinero. Imagínate empezar a hablar de que seas responsable de la custodia de tu identidad, de tus datos médicos, de tus datos de geolocalización. No sé si como sociedad hemos llegado a ese nivel de madurez, pero bueno, van a ser batallas que vamos a tener que ir ganando de a poco. A ver, ¿con qué código o lenguaje se trabaja en las blockchain? Uy, va a depender mucho. O sea, en ciencia de datos, el lenguaje por excelencia sé que es Python. Y sé que en blockchain se utiliza Python, pero creo que no es uno de los favoritos. Ahorita el que noto que está muy favorito es el Rust, que es horroroso. Que les gusta a los programadores porque optimiza mejor la memoria, algo así. No programan Rust. Ah, claro. Pero al optimizar mejor el espacio en memoria, obviamente beneficia a los nodos, pues no crece exponencialmente la capacidad de almacenamiento de las transacciones que almacena, valga la redundancia. Necesita una palabra para hacer. Y Solidity. ¿Cómo aplicar ciencia de datos en la compra y venta de empresas? Compra y venta de empresas. Se me ocurren muchas cosas, pero ahí el desafío que noto es si tienes acceso a datos importantes, o sea, que no estén privados. Una empresa, a la hora de venderse, hacen un due diligence, que es que confían en un tercero, una consultora, que hace todas las verificaciones de la información de la empresa para que el que esté interesado, como que tenga el ok, no, sí, es verdad todo lo que dice la empresa. Entonces, si no tienes acceso a esa información que es sensible de la empresa, va a ser muy difícil crear una solución así súper prolija. Lo que pudieras es como que buscar datos públicos de ciertos sectores y analizar tendencias, qué sé yo. El sector de autos autónomos, un sector que está creciendo, bueno, ¿cuáles son las empresas que recibieron inversión, que están creciendo y ese tipo de análisis que te pueda permitir detectar cuál es la empresa que te interesa comprar? Y no sé si va por ahí tu pregunta, dime si sí o si no. Lila, pero eso, el due diligence se aplica básicamente para grandes empresas, para las pymes, por ejemplo. Sí, Las pero empresas, las pymes, por ejemplo. ahí va a depender de tú como comprador que tanto confías en esa pyme. Si tú como comprador tienes confianza en que la información que te está diciendo el fundador es verídica, pues ya no sé hasta qué punto puedes necesitar ciencia de datos, porque es un acuerdo de confianza. Toma en cuenta que las pymes o las empresas cualquiera puede tener deudas, pasivos y ese tipo de Sí, cosas que sí,
obviamente que todo se informa cuando vos haces en el contrato de compraventa, sea un SA o un SRL. Sí, Entonces ahí exponés todas las cuestiones legales y financieras. sí. Bueno, Entonces, justamente ahí, ¿cómo aplicás ciencia de datos y si se puede aplicar blockchain? en el caso de ciencia de datos, va a depender cuál es tu objetivo como comprador. Si tu objetivo como comprador es evaluar si es una buena compra o una mala compra, necesitas comparar. Entonces necesitas alimentar un algoritmo con distintas empresas, de preferencia del mismo sector, para poder tú llegar a una conclusión si esta compra es buena o no es buena. Entonces necesitas datos similares, más datos, o sea, porque para tú hacer cualquier algoritmo que te lleve a una decisión, no sé si quedó claro en lo que expliqué, pero necesitas Sí, muchos datos. sí, pero buscar empresas similares a la que uno quiere comprar, buscar empresas similares a la empresa que uno quiere comprar o vender, por ejemplo. Claro, claro, porque lo que Ah, buscas es ah, patrones. Entonces, al tú tener muchas empresas similares o no, tú puedes buscar con un algoritmo, buscar estos patrones y el patrón lo que te va a decir al final, mira, en base a todo lo que estudié, son todas estas empresas, esta que me estás diciendo en concreto, me parece que es buena o mala decisión de compra o de venta, como sea. Pero así como ¿y es funciona muy cualquier común algoritmo. eso? ¿Existen servicios así? Y no te sabría decir, pues que sí. Y, perdón que te interrumpa, Ale, pero creo que llegamos Sí, al tiempo. sí, está bien. Ahorita, si se quieren ir, llegamos al final oficialmente. No sé si Fede tiene algunas palabras. Yo no tengo problema en quedarme unos minutitos más respondiendo algunas preguntas. Mira, Pero, gracias Lila. Ahí sí, si quieren aprovechar el espacio, ay, pues, aprovechemos ahí los minutitos hasta que Lila pueda. Ahí tiene las redes como para seguirla. hasta que me dé Aprovechen hambre. a seguirla el podcast que tiene, así que si hay preguntas, dudas, adelante. Sí, bueno, acá dejé mi información. Me pueden escribir en LinkedIn. Para mí es como un WhatsApp. O sea, me escriben, le respondo. No tengo problema. ¿Tenés el mismo WhatsApp? Sí, Ale. Cañón. Bueno, No compartas mi WhatsApp. no, 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 está bien, está bien. Bueno, un día de estos te Este, llamo entonces. dale, Ale. Pero, Bueno, conocemos, acá, es una genia. Nos conocemos de Skyler. bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, dejo acá información de, pues, si alguno se quiere suscribir, o sea, ser socio de la ONG Bico Argentina. Esta no es la única iniciativa de la ONG, esto es como un espacio que me encanta que hagan estos espacios, pero también hay eventos, hay cursos, que si a alguno le interesa, puede apoyar estas iniciativas haciéndose socio. Estos son algunos de los sponsors, Son aliados. los aliados que nos acompañan en la ONG. Estas son actividades que nosotros ofrecemos gratuitamente, así que es muy valioso a aquellos que les resultó interesante la actividad de hoy, por ejemplo, y que desee, se puede sumar como socio a la ONG y seguir apoyando a las tecnologías descentralizadas, a seguir difundiendo, generando espacios como estos. Así que los esperamos también si quieren sumar a sus empresas como aliadas dentro de las ONG. Bueno. Si quieren escuchar mi podcast, lo pueden ubicar en datanauta.space o escriben en cualquier plataforma de podcast Datanauta y me van a escuchar a mí y a mi compañero entrevistando a expertos de distintas industrias. Hemos entrevistado al director de la licenciatura en Ciencia de Datos de la UCA, hemos entrevistado al CDO, Chief Data Officer de Walla, y a otros muchos referentes, o sea, ha sido un montón. Pero sí, muy entretenido. No sé si quieren que les pase el link por acá. Bueno, cerramos oficialmente y aquí voy a dar unos 10 minutos, porque en 10 minutos me va a dar hambre para responder consultas. Si Bueno, alguno ahí, tiene. ahí hacemos un breve cierre formal de la ONG y dejamos el espacio para las preguntas. Les recordamos Ah, que la ONG cumple 10 años promoviendo y difundiendo el potencial de tecnologías centralizadas. Los invitamos también a aquellos que estén interesados en sumarse a lo que son los seminarios de actualización profesional de la ONG y también recordarles que tenemos charlas gratuitas en ciclo de charla durante el día jueves,
tenemos nuestro Twitter Space, también tenemos cursos que van a estar saliendo durante este 2023 que resta sobre finanzas descentralizadas, sobre el Lightning Network, así que síganos, aprovéchennos y inscríbase, así que los esperamos. Ahora sí, dejamos el espacio final para las preguntas que puedan haber. Gracias, Lila. Un placer estar contigo. Por nada, Fede. No sé si quieres cortar la grabación ahora. Dale. Vale, voy a buscar.